Pasa menos de una semana y mi mamá empieza a notar como que ciertas cosas raras que pasan en la casa. Y le dije, oye, ¿qué ha pasado acá? Estás demasiado cargado. Y me dijo, no, acá falleció mi abuelita. Y le dije, Entonces yo siento que alguien se acerca, pero lloraba desesperadamente, como que... ¡ay! Había una figura como si de harina se tratase, pero de una persona. Era una persona con ojos rojos. Esto me pasó en el año 2009 en el distrito de San Martín de Porres, en Lima. Yo vivía con mis papás en un tercer piso, en un departamento no tan grande. Para que se hagan una idea, más o menos era separado por una cortina, el dormitorio y la sala. Entonces, mi papá tenía un mejor amigo con el cual eran muy unidos y salía mucho. De hecho, venía también a la casa a visitarnos y todo, ¿no? Bueno, antes de que se termine ese año, esta persona fallece de una forma un poco triste, fallece golpeado. Entonces, cuando vamos a su velorio, me preguntan si quieres verlo, quieres ver al señor. Y ya, bueno, yo digo, está bien. Entonces me cargan y cuando yo lo veo, no reconozco bien su rostro porque salía muy hinchada su cara. Pero sí recuerdo también que tenía un terno color negro, una camisa blanca y una corbata negra. Entonces, pasa menos de una semana y mi mamá empieza a notar como que ciertas cosas raras que pasan en la casa. Primero empieza a escuchar como si alguien caminara en el techo y días después nos comenta que también escuchaba como que en la sala como si alguien se parara en una mesa. Yo tenía una mesa de plástico en donde era chiquita, donde yo hacía mis tareas, entonces ella escuchaba como si hubiera patas, como si caminaran en esa mesita, como si hubiera patitas de perro caminando. Y bueno, ni mi papá ni yo, o sea, solo la escuchábamos, pero no le creíamos porque, bueno, no sé, solo la escuchábamos, bueno. Y entonces pasó una semana de eso y mi tía viene con mis primos, viene a visitarnos y yo me pongo a jugar con mi prima. Entonces yo estaba en la sala y mi mamá estaba conversando con mi tía en la cocina. Para esto hay una puerta que separa la cocina del cuarto. Entonces en un momento yo siento que tengo la sensación de que alguien me está mirando y yo volteo para la puerta de la cocina y veo la figura del mejor amigo de mi papá que estaba asomada. Lo veo claramente, o sea, era él, pero su cara no era la cara de que yo vi cuando estaba fallecido, sino su cara de siempre. Pero me estaba sonriendo, pero sin los dientes, era como si estuviera feliz. Entonces yo volteo y cuando volteo reacciono al segundo y dije, espera, ¿qué he mirado? Y volteo de nuevo y esa figura ya no estaba. Estaba asomada, no le podía ver los pies, pero sí estaba con el mismo terno negro con el cual yo le vi en su velorio. Lo primero que pensé fue, esto si es que lo cuento no me van a creer. Entonces no se lo dije a mis papás, pero después buscamos una solución para que ya dejen de penar, ¿no? Por así decirlo. Y lo último que llegamos a hacer antes de que dejaran de penar en mi casa fue poner unos limones en las esquinas de todo el cuarto. Y al día siguiente recuerdo bien que cuando fuimos a ver los limones estaban negros. Y pasaron los días, menos de 5 días pasaron y ya como que parece que sí hizo efecto porque dejaron de penar, se dejaron de escuchar los pasos y todo eso. Y bueno, a raíz de eso yo creo que los niños sí tienen tendencia a ver a los fantasmas porque a mí me pasó. Y bueno, esa es mi historia. Esto me pasó en Trujillo en el año 2021. Una tarde estaba en mi casa normalmente y me echo en mi cama, ¿no? Y pasa de que se me parece como una entidad y me empieza a hacer preguntas. Y eso de acá me choca un poco porque me pone entre quién quería que escoja que muera, ¿no?
entre mi mamá o el papá de mi hermana, pues. Y creo que yo le respondí a la identidad que se me metió en la mente, pues, ¿no? Le respondí que yo quería que viviera mi mamá y que falleciera el papá de mi hermana, ¿no? Esto de casa de mi mamá y mi hermana yo le logré contar con mucha pena, ¿no? Y da la casualidad, o no le encuentro una respuesta, pero falleció el papá de mi hermana al mes. Y lo más escalofriante es que yo no lo fui a visitar a él cuando falleció. Cuando él falleció yo lo sentía. Yo me levanté a las 5 de la mañana y abrí mis ojos y mi mamá me llamó y me dijo, falleció tu tío, yo le decía tío, ¿no? Y falleció, empecé a llorar porque me sentía culpable, ¿no? Y como les decía, yo al año yo no lo fui a visitar y pasaron como, él falleció el 2 de abril y 5 días antes no me dejaba dormir. Se me aparecía, era como que yo me dormía a las 10, a las 12 de la noche seguía despierto, moviéndome en mi cama y siempre me despertaba a las 3 de la mañana. Me despertaba a 3 y 1, en los 5 días me desperté de 3 y 1 a 3 y 5. Y cuando pase eso de ahí, yo me voy al cementerio y le rezo, ¿no? Al papá de mi hermana, le rezo y me dejó recién dormir, ¿no? Y yo siempre he jugado he tenido ese don porque no sé si ustedes han escuchado que los que cuando son 11 y 11 pides un deseo se cumple. Yo soy 11 del 11 y nací a los 6 meses. Y el 6 dicen que del diablo, no lo sé. Y estaba 3 meses en la incubadora. Y siempre solía jugar con el 1, el 2 y el 3. Hasta que llegué a acertar muchas fechas. Y yo me acuerdo que antes que cumpla 18 años, o sea, hace 2 años, me apareció en el horóscopo, Escorpio, porque soy el signo Escorpio, que deje de jugar con los números porque me iba a enfermar. Y sí me enfermé en enero, vine para acá a Arequipa y sí he vuelto a jugar con eso. Hace casi 2 semanas adiviné su edad del señor con verlo a la cara. Adiviné de un señor que tenía una hija, pero me dijo que no tenía una hija, pero realmente sí lo tenía. Y me suele suceder esas cosas, pues, ¿no? Y aparte mi apellido también es mío, es raro, no es muy común. Y creo que es de familia ese don, no lo sé. Y creo que también me da un poco mal de pensar porque escuché una noticia de una señora que dijo que se le metió a alguien a la mente y le dijo que matara a su hijo. Y lo mató. Y después se fue a la cárcel y tuvo otro hijo con un presidiario y lo puso el mismo nombre. Y yo creo que en mi caso es similar porque yo tomé la decisión, yo hablé con esa entidad, pero no la veía. Tan solo se me metió a la mente, le pregunté y tal cual yo le respondí, me sucede en la vida, pues, ¿no? Y bueno, esa es mi historia. Esto me pasó en el 2011 en Mollendo. Con mi mamá ya nos íbamos a mudar juntas y estábamos buscando en dónde mudarnos. Y justo encontramos una casita de madera que quedaba cerca al Camal. No sabíamos que quedaba cerca al Camal. Cuando fuimos a verla por primera vez, notamos ciertas cosas como por ejemplo el baño tenía cerámica. Y nosotros dijimos ya sí, pero sí había bastantes muebles como que antiguos, ¿no? Incluso en la entradita había un ropero que tenía un espejo y que era muy antiguo. Entonces cuando ya nos íbamos a mudar, incluso yo llevé todas mis cosas, me vi en este ropero y dije normal, pues, ¿no? Y en eso cuando voy a pasar abro la refrigeradora y es en donde comienza así como que me empiezo a marear demasiado. Dejo las cosas, como que le digo, mamá, no me siento bien. Y había como un pequeño patio y los perros empezaron a ladrar un montón. Y, o sea, sentía que todo daba muchas vueltas. Y le dije, mamá, no me siento bien. Vamos al baño. O sea, de la nada le dije, vamos al baño. Cuando fuimos al baño, no había cerámica. No había nada de lo que habíamos visto antes. Y fue muy raro. Entonces dijimos, ya, vamos un ratito, mamá, no puedo respirar. Le dije, porque tenía una bufanda. Le dije, no puedo respirar, me siento muy mal. Entonces salimos como que, era como 2 espacios, nos dirigimos cerca al ropero, entonces ahí había un sofá. Entonces le dije, mamá, de verdad no me siento bien. Entonces me sentía muy débil, mareada. Entonces mi mamá, como había el cuarto al lado, me dijo, vamos al cuarto. Y le dije, ya. Y cuando me voy a parar, o sea, había una entradita y no podía pasar. Era como una especie de pared de energía que no podía pasar, no había nada. Pero aún así era como que no podía y me puse a llorar porque le dije, mamá, no puedo pasar. Y mi mamá me dijo, cálmate, tranquila, vamos a rezar. Y le dije, está bien. Y mi mamá quería entrar a ese cuarto.
Entonces le dije, ya, vamos al cuarto. Entonces ya como que pude entrar al cuarto y de frente fui como que a la pared y la toqué así. Y le dije, mamá, acá voy a colocar mis pósters. Y me dijo, ¿segura? Y le dije, sí, acá lo voy a colocar. Me dijo, ¿segura en esa pared? Le dije, sí, acá lo voy a colocar. Entonces mi mamá me dijo, salgamos un ratito. ¿Y qué había pasado? Es que yo no tocaba la pared, o sea, estaba así. Y yo sentía la pared, pero no estaba tocando la pared. Y mi mamá luego ya en la casa, un poco más tranquilas, porque yo seguía muy mal, me dijo que había visto como una especie de ojos en ese cuarto y por eso ella quería como que vayamos a ese cuarto. Después de eso, como que ya quedé con esa sensación y cuando fui a la casa de mi amiga, de nuevo sentí como que esas energías y le dije, oye, ¿qué ha pasado acá? Está demasiado cargado. Y me dijo, no, acá falleció mi abuelita. Y le dije, ay. Y después también cuando estaba en teatro, en las ropas, o sea, de pronto me puse a mirar la ropa así como y de pronto había una prenda que tenía demasiada energía. Entonces, sí llegué a sentir eso, luego entré en depresión y lo perdí todo. Cuando iba a ciertos lugares sí podía sentir como que la energía de ciertas cosas y donde no me sentía a gusto era como que era, ay no, acá hay algo que acá no. Luego entré en depresión, una depresión profunda y perdí todo tipo de sensibilidad. Esto me pasó en el año 2013 en Cerro Salaberry. Cuando yo tenía 18 años por ahí, postulaba a la universidad y me quedaba estudiando hasta tarde. Entonces mi costumbre siempre era levantarme a las 3 de la mañana, casi todos los días para poder estudiar. Mi abuelita, que en ese entonces estaba viva, ella siempre me decía que no me levante a esa hora porque es mala hora, pero yo me acostumbraba a hacerlo. Entonces, una de esas noches lo hago y siento que mi cuarto da justo al callejón de mi casa. Entonces yo siento que alguien se acerca, pero lloraba, era un chico que lloraba desesperadamente como que ¡ay! ¡Ay! Y hasta ahora lo recuerdo y me da escalofríos y sentía que jalaba cadenas y dije, es un condenado. Todo el mundo me había dicho que los condenados jalan sus cadenas, pero yo sentía su llanto y a su vez los perritos aullaban desesperadamente. Como era chibolita en ese entonces, me metí a la cama y al día siguiente se lo conté a mi abuelita. Ella me dijo que me pasaba eso por quedarme a levantarme a esa mala hora. Entonces lo que hice fue cambiarlo. Ya no me levantaba a las 3, sino trataba de quedarme hasta la 1, 2 de la mañana estudiando de largo. Hago eso y me da sed y me voy a la cocina y me encuentro a mi abuelita y me dice, ¿qué haces despierta? Le digo, es que voy a cambiar el horario. Mi cocina es una pared y el cuarto de mi abuelita. Antes, en Cerro Salaberry, que es donde yo vivo, la parte de abajo, casi como el jardín de la cerveza, era pura chacra. Ahora ya hay asociaciones. Entonces, cuando yo me encuentro con mi abuelita, estamos conversando y yo veo en medio de esas chacras un fueguito. Era como una pequeña llamita. Y le digo, seguro es uno de esos borrachitos que está ahí quemando cosas. No habrá pasado ni 1 o 2 minutos que cruzo y ya no había ese fueguito. Y le digo a mi abuelita, había un fuego. Y me dice ella a mí, ves, te estoy diciendo que no te quedes hasta esas horas y que te vayas a dormir porque estás viendo Encanto y hay una sirena por ahí. Por Cerro Juli antes había una piedra enorme y la gente decía que ahí habitaba una sirena. Y decían que tenía un encanto. Agricultor, hombre o persona que se encontraba por esa piedra y se resbalaba o sentía que la sirena lo llamaba, se volvía loquito. A eso es lo que mi abuelita le llamaba encanto. Y desde ahí cambié los horarios de sueño y ya no me empezaron a pasar esas cosas paranormales en ese momento. Esto me pasó en el año 2004 en Alto Selva Alegre. Yo y mi hermana vivíamos en una casa de un piso en Alto Selva Alegre. Para esto mi papá había viajado a la ciudad del Cusco y mi mamá pues trabajaba de sol a sol, como quien diría. Se iba muy temprano y llegaba muy noche. Se iba a las 7 y llegaba a las 10. Para poder cuidarnos y para poder ayudarnos en nuestras tareas, en la comida
en la cena, en el almuerzo, recogernos del colegio, inclusive contrataron a una niñera llamada Matilde. Nosotros no la conocíamos, ya estábamos unos 2 o 3 meses con ella. Era una chica de 17 años, 18 si mal no recuerdo, en donde ella, para poder culminar sus estudios, iba a un SEBA nocturno. Nos ayudaba en la tarde en nuestras tareas y ella se alistaba en la noche para ir a las 7 de la noche a sus estudios, ¿no? Entonces resulta pues que un día estábamos viendo el programa Vacilar de Raúl Romero en esos años, que es bien conocido, y estábamos nosotros en nuestras camas y Matilde estaba en un cuarto contiguo haciendo sus tareas. Eran ya las 6 de la tarde más o menos, ya el sol se había puesto. Afuera de mi casa era todo oscuro, se debía de ver todo negro porque había un jardín. Era una casa bastante bonita y sin embargo ella se encontraba haciendo sus tareas, ¿no? Para esto tengo que indicarles que a mí me encontraban usualmente en la puerta de mi casa debido a que era sonámbulo. Mi mamá, mi hermana me encontraban dándome unos cabezazos en la puerta de lata. Incluso yo algunas veces me indican que me encontraban trepándome a la ventana y queriendo salir de mi casa. No sabían el motivo y por esta razón le pusieron barrotes a mi ventana de mi casa para que yo no saliera. Y sin embargo, pues en esa ocasión, en ese día, en esa tarde, a las 6 de la tarde, Matilde estaba haciendo sus tareas como todos los días para irse y eran ya las 6 de la tarde, como les reitero, y ella gritó muy fuerte, como un grito bastante lastimero, como si le hubiesen hecho algo, como si hubiese visto algo y le hubiese impactado de tal manera que estaba pidiendo auxilio con sus gritos. Nosotros corrimos a donde estaba ella, la distancia no era mucha, eran unos 10 metros hasta el otro cuarto, y la encontramos a ella en esta posición. Estaba apoyada sobre su cuaderno, sobre su mesa, y en nuestra desesperación de niños, porque tampoco sabíamos qué decirle, le tocábamos el hombro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. ¿Qué ha sucedido? Ya pasó, le decíamos. Tratamos de consolarla, pero los gritos que ella daba eran bastante fuertes, inclusive apoyada en su cuaderno. Y eran como de dolor, como si algo le hubiese hecho algo, ¿no? Yo trataba de repetir, de remedar a mi hermana, tocándole el hombro, la espalda, y a Matilde le decíamos, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos. Pasan los segundos. Y yo creo que mi hermana se pone un poco más seria y le dice, ¿qué ha pasado? Dime. Y ella, de lo que estaba recubierta así sobre la mesa, estiró su mano justo donde justo a la puerta, al costado había una ventana. Todo se tenía que ver negro y nosotros bajo esa dirección movimos la cabeza, ¿no? Nos vimos al otro lado y justo al costado de la puerta de lata donde yo me golpeaba la cabeza cuando me encontraba en sonámbulo, había una figura como si de harina se tratase, de harina, polvo de harina, pero de una persona. Era una persona con ojos rojos y nos estaba viendo a través de la ventana. Nosotros corrimos, mi hermana gritó, yo solamente le seguí, yo también estaba asustado, y ambos nos metimos debajo de nuestras camas. Yo me puse en posición cúbito fetal porque no sabía qué más hacer. Y pasan unos 10 segundos, seguía la tele sonando de Vacilar y Matilde viene a la puerta, justo en la puerta de nuestras camas y nos dice, ya me voy. Ya no lloraba ni nada por el asunto. Ya me voy. Abrió la puerta donde estaba esa persona blanca, la cerró, escuchamos cómo fue al segundo piso hacia la calle, la cerró también y nunca más regresó. Mi mamá trató de contactarla, pero en esos años, 2004-2005, los teléfonos eran bastante caros, no podíamos conseguir uno y nunca más pudimos ubicarla. Tampoco hasta el día de hoy no sabemos qué habrá sido de Matilde, pero nunca más ya fui sonámbulo, ni tampoco vimos a otra cosa extraña en la casa. Esto me pasó en el año 2020 en el Hotel Sheraton en Lima. Todo comienza cuando yo estaba trabajando en el 2019, en diciembre, en Estados Unidos. Pasó pandemia, bueno, todos sabemos que el COVID empezó en el año 2020. Yo tenía que regresar a Perú en marzo y no pude.
fui uno de los que estaban varados en Estados Unidos. Gracias al gobierno, bueno, pude tomar un vuelo charter y regresé estando en cuarentena. Me pusieron, cuando yo bajé del avión, nos dirigieron a varios hoteles, en el cual yo y mis amigos que trabajamos allá, yo conocí bastantes amigos allá, uno de ellos era Oswaldo. Fuimos designados al Hotel Sheraton. Cuando llegamos al hotel nos informaron que teníamos que formar grupos de 2 o, si desean, bueno, estar solos en la habitación durante 14 días. Yo prefería estar de 2 personas, ya que me imaginaba estar 14 días solo en una habitación, no podría. Entonces yo le dije a Oswaldo que estemos los 2 porque no quería tampoco estar con otra persona desconocida por la enfermedad, ¿no? Cuando nosotros nos instalamos en el noveno o 10º piso del Hotel Sheraton, estábamos ahí, pasaron los días, la mayor parte estábamos durmiendo porque ya no había nada que hacer. Estar encerrado en un hotel era bastante trágico. Al 6º día me acuerdo de que Oswaldo estaba en su cama durmiendo y yo me quedé hasta las 11 de la noche con mi laptop viendo películas, con las luces apagadas para ya no molestar el sueño de Oswaldo. Y a las 11 de la noche pues pasa una sombra blanca por la parte izquierda mío y yo sentí una presión bastante fuerte en el pecho. Entonces volteo a la izquierda y no había absolutamente nada, ni alguna luz. Empecé a sudar y apagué la laptop y ahí es donde comenzó todo. Esa noche yo me recuesto rápidamente, dormí y el día siguiente yo desperté sudando todo el cuerpo como nunca. Yo nunca había sudado durmiendo. Amanecí con el polo mojado y Oswaldo me preguntó qué pasó. Entonces yo ese día no le dije absolutamente nada, simplemente yo no sabía por qué. Pasaron los días y ya por el 10º día yo me entro a duchar, estaba ya en la ducha y dentro de la ducha cierro los ojos y de la nada, así en mi mente, yo veía atrás de la cortina una mujer que estaba en el lavatorio de espaldas. Yo la veo vestida de blanco. Lo vi claramente y yo puedo describirla, lo podía describir claramente. No sé por qué sucedía bastantes datos en mi cabeza. Por ejemplo, yo la veía con pelo lacio. Era de una nacionalidad colombiana. Ese tipo de datos me lo da, o sea, se me ocurría al instante. Es más, me botaba la edad, 19 años, y su nombre empezaba con P. Simplemente incluso yo podía ver cuánto de estatura tenía y todo lo demás. Fue bastante denso para mí y realmente con temor abrí los ojos, me cambié y salí. Repentinamente le dije a Oswaldo, tengo que contarte algo. Es algo que realmente tengo que contártelo porque ahorita me ha sucedido algo fuerte. Entonces Oswaldo me pregunta, ¿qué ha pasado? Entonces yo me siento en mi cama y él se sienta al frente en su cama. Nos miramos y le digo, mira Oswaldo, lo que ha pasado es tal cual lo que estoy narrando, ¿no? Vi una mujer en el lavatorio. Es de esta estatura, es colombiana, no sé por qué en mi mente suceden esas cosas, o sea, como que me botó datos. Y mientras que yo le contaba, él me decía, Brian, ese día te acuerdas que en la noche que tú dormiste, sí, y que despertaste sudando, sí, esa noche yo, mientras tú dormías, yo vi una sombra blanca que estaba rodeando tu cama, al lado izquierdo. Pero yo no dije absolutamente nada, me dio miedo y volteé y seguí durmiendo. Y yo le comenté, mira, esa sombra blanca yo la vi cuando estaba con la laptop, una noche antes. Y mientras que nosotros estábamos hablando de eso, nosotros sentimos una tensión bastante fuerte, tan fuerte que yo veía que su piel estaba de gallina, o sea, sus vellos estaban parados. Yo perdía la respiración, la presión era bastante y me dijo, oye, ¿sientes esa presión? Yo le dije, sí. Mira, me está asustando bastante, yo no sé nada de esto, dejemos de hablar, le dije esto. ¿Sabes qué? Prende la tele y yo voy a poner en 3 segundos, cuento hasta 3 y yo voy a poner música para olvidarnos de esto. Conté hasta 3, él prendió la tele, yo puse música en mi celular y después sentimos, después de 10 segundos sentimos que en el balcón, como que si alguien hubiera pisado el balcón y se fue absolutamente la tensión. Después de eso, nosotros ya no hablamos acerca del tema porque estábamos muy asustados, esperamos el día siguiente y en la mañana me dijo, oye, ¿tú alguna vez has visto esa noticia de la chica que se tiró del Sheraton? Y yo le dije, ¿qué noticia?
Yo no recordaba, realmente yo no lo había visto, fue hace bastantes años, yo no sabía nada de eso. Y me dijo, si quieres prendo la laptop y te digo quién es más, no sé si la has escrito. Y yo le dije, ¿sabes qué, Osvaldo? No quiero saber, la verdad, déjalo ahí, ese tema ya como que, déjalo ahí. Y me dijo, no, yo quiero saber la verdad, o sea, quiero saber qué ha pasado, si es que es ella. Entonces ella buscó, él buscó, ¿no? La buscó, o sea, buscó la noticia y lamentablemente, o no sé, bueno, no sé si lamentablemente, sí, se llamaba la chica Paola, tenía 19 años y era colombiana. Entonces, en ese momento yo me impacté, es más, hasta ahorita me siento un poco raro por contar esto, pero desde ahí, bueno, después de eso ya no volvimos a tocar el tema. Osvaldo sigue siendo mi amigo y siempre hemos hablado de esto. Y a raíz de esto, después de ese día, he despertado algunas habilidades hasta el día de hoy, desde el 2020 hasta el día de hoy. Habilidades como que puedo ver las almas y puedo leer el pasado de las personas. Y esto me ha sucedido más como 6 veces. Y eso es todo. Mi prima falleció lamentablemente de un accidente, era mi prima muy cercana, entonces como que al perderla la extrañaba mucho y entré en depresión. Entonces empecé a soñar con ella y en el primer sueño era que le intentaba rescatar, le intentaba decir no, ven, regresa, y en todos los sueños ella siempre buscaba irse, hasta que en un sueño como que intentó llevarme, porque siempre nos soñábamos que éramos pequeñitas en la casa de mi abuelita, yo tenía 7 años. Y ella iba y me dijo, Claudia, tú y yo nos vamos a ir, tú me prometiste que íbamos a estar juntas para siempre. Y le dije, pero Susita, no puedo ir contigo aún. Y ella me quería llevar y sentí ese pánico. Y pues bueno, en mis sueños llamaba a mi mamá y mi mamá hacía de todo para poder como que no vaya con ella. Esto luego también volvió a pasar con una de mis amigas que se suicidó y que sí sentía que era mi culpa en parte, y soñé con ella y recuerdo que estábamos como que en un pasillo blanco y había un portón blanco también y había mucha luz, y yo iba corriendo y la abrazaba por atrás y le decía, oye, perdóname, y ella me decía, sí, no te preocupes, está bien, pero íbamos como que en camino a eso.